Buenas noches, bienvenidos a emunahoy.com. Vamos a estudiar hoy el Salmo 118, por lo menos vamos a empezar a estudiarlo. Es un salmo que es muy rico, tiene mucho material, entonces creo que nos va a llevar más de un encuentro poder abarcarlo. Para los que tuvieron chance de hacer una primera lectura en estos minutitos previos del Salmo, les comento que los comentaristas clásicos dicen que en este salmo el rey David está, digamos, haciendo como casi siempre, hace como un contrapunto entre lo que es la vida personal de él y lo que le pasó a él y lo que le estaba pasando, y lo que es la vida a nivel nacional, a nivel del país, los problemas que estaba viviendo el país, la nación. Entonces él dice, a nivel individual hubo para él mismo un alivio después de la muerte de Shaul. Voy a hacer una brevísima introducción. Shaul era el suegro del rey David. Shaul durante mucho tiempo tuvo una muy fuerte inspiración divina, había sido rey. ¿Qué pasó? En un momento esa inspiración divina se le fue, y ¿a quién le vino? Le vino a David. Entonces Shaul le agarró como una depresión, dicen los comentaristas, y lo quería matar a David, literalmente lo quería matar, pensando, tal vez de una manera infantil, que si lo mataba, ahora la profecía le iba a volver a él. Usé la palabra con cuidado en sentido infantil, pero los comentaristas dicen que no pienses que es algo infantil. Dicen, aquella persona que llegó al nivel de profecía va a estar dispuesto a matar para recuperarlo, porque es algo muy, muy elevado. No pienses que se volvió loco, no se volvió loco. Si alguno de nosotros algún día llegara a estar en una situación similar, seguramente trataríamos de hacer algo parecido a lo que hizo Shaul. Y por otro lado, explican los comentaristas que este salmo habla de la alegría que va a experimentar el pueblo de Israel, porque bueno, habla del momento de la redención final. Entonces, es como que acá está hablando de la vida de David, las dificultades que tuvo y después cómo se fueron resolviendo. Y por otro lado, proféticamente está hablando del momento en que venga el Mashiach, cómo también va a pasar que muchas de las cosas que nos preocupan y nos angustian también van a ser resueltas. Esa sería como una breve introducción, las dos lecturas que hay que hacer al mismo tiempo de este salmo. Es decir, vamos a ir viendo que pega para uso individual como también para uso colectivo. Entonces vamos rápidamente a empezar. Primer versículo dice, Odú l'Adonai ki tov ki l'olam hasdo. La traducción libre que yo traje acá es, agradezcan, alaben a Hashem porque es bueno y su bondad es eterna. Y el segundo versículo dice, Yom Rana Israel ki l'olam hasdo. Está pidiendo como que, por favor, Israel diga, como que lo enuncie. El na denota algo que es por favor, que digan, que reconozcan que la bondad de Hashem es eterna. Estos serían los primeros dos versículos. Explican que el rey David lo que está diciendo es que independientemente de lo que nos pasa, la persona se acostumbre a ser agradecido. Ahí nomás, cuando empieza el salmo dice, miren, alaben, agradezcan a Hashem porque es bueno y su bondad es eterna. Como diciendo, él está diciendo, reconozcan lo bueno. Inclusive pide por favor en el segundo, le pide al pueblo de Israel que reconozcan que la bondad es eterna. Esto parece algo muy simple, pero el salmista está invitando a ver un poco más. ¿Por qué? Porque alguien me puede decir, ¿qué tiene de bueno una situación difícil que una persona está atravesando la vida? No sé, cualquiera que se les ocurra. A veces nos cuesta ver que hay algo bueno atrás de eso, ¿no? Que hay algo positivo atrás de eso. Como que nos cuesta ver la mano de Hashem. Pensamos que Dios no permita, que Hashem se fue y ahora el mundo está liberado y ahora nos están pasando cosas malas. Bueno, el rey David empieza ahí nomás y dice, miren,
todo es bueno. Esto que voy a decir, necesito que por un ratito me crean. Yo sé que es difícil, es un ejercicio, porque alguien me puede preguntar, bueno, ¿qué tiene de bueno que un cliente no me pague? ¿O qué tiene de bueno que si alquilo un departamento que el propietario me lo pida y ahora me tengo que mudar y no tengo dónde mudarme y todas las incomodidades que esto genera? Sin ir un poquito más arriba de otras desgracias que pueden pasar en la vida de la persona y alguien puede, insisto, genuinamente plantear qué tiene de bueno. Siempre hay cosas peores. No es solo que siempre hay cosas peores. Lo que el rey David está diciendo, no solo que hay cosas peores, sino que mismo eso, que tal vez a tus ojos en este momento es algo malo, en definitiva era algo bueno. Tenés que esperar. No sabés cómo termina la película. Exactamente, no sabés cómo termina, no sabés cuál es el motivo, pero a la larga es todo, si tuviéramos que resumir, lo que este salmo está diciendo es, a la larga es todo para bien. Que vos no lo puedas ver ahora, no significa que puedas sacar conclusiones ahora, pero a la larga es todo para bien. Eso sería, en dos palabras, lo que va a decir en este salmo. Pero lo vamos a ir desarrollando y vamos a ir a ver cómo él profundiza. Porque él lo que está diciendo es, mismo que vos no lo entiendas, mismo que vos no entiendas para qué son las cosas, no entiendas la relación causa-consecuencia, lo que Hashem está haciendo, lo está haciendo para bien. Él les decía que el rey David está invitando a que la gente, a que el pueblo de Israel pueda ver un poquitito más allá de la superficie, que pueda ver inclusive lo oculto, que pueda ver lo que todavía no está revelado, que pueda tener una mirada más profunda. Esto, por eso les dije que me tengan paciencia, porque esto es algo que uno se tiene que entrenar. Habitualmente nos quedamos con la mirada más superficial en general. Hay personas que tienen ese don de mirar un poco más profundo, pero muchas veces nos quedamos con la mirada más superficial, y no solo eso, sino que sacamos conclusiones. Entonces, absolutamente, suponemos, enseguida reaccionamos. Entonces el rey David dice, mira, empezá a alabarlo a Hashem porque lo que viene de él es bueno y su bondad es eterna. Y sigue. Les decía, él invita a ver lo oculto, lo que acá tal vez no hay mucho contraste, pero acá está como levantando descubriendo una hoja, hay algo atrás, es como que está, sí, justamente, descubriendo y viendo qué es lo que hay atrás. El versículo dice, Ki Olam Hasdo, dice que eterno, su bondad es eterna. Dicen que hizo falta que el rey David aclare eso. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen periodos de oscuridad seguidos por periodos de un poquito más de luz. A veces hay momentos que son difíciles y cuando la persona está viviendo un momento difícil le cuesta, como decía hace un ratito, ver lo bueno que hay en ese contexto. Entonces el salmista lo que está alentando al pueblo, lo que le está asegurando es que esperes, que tengas paciencia. Esa sería otra de las palabras que podemos encontrar como hilo conductor en este salmo. Que tengas paciencia, porque después, por más que ahora veas un panorama oscuro, un panorama negro, después vas a ver cómo termina saliendo el sol, cómo termina aflorando la luz, como después vas a terminar entendiendo la concatenación de causa-consecuencia. ¿Se acuerdan? Estudiamos en otra oportunidad, eso es el nivel máximo al cual la persona puede aspirar. La persona en su apego con Hashem y a través del estudio y su refinamiento con la Torah y las mitzvot, el nivel máximo al que puede aspirar es al poder entender la relación causa-consecuencia, al poder entender por qué pasan las cosas, qué pasó, entonces si pasó A, ¿qué viene después? ¿Viene B, viene C, viene D? Y poder verlo al final. Sí, querías decir una pregunta. Digo, lo que vos estás planteando, cuando es comercial, cuando son esas dificultades que tenemos, sin embargo, para los duelos o para situaciones límites extremas, cuesta tanto más. ¿Cómo orientar el pensamiento, la creencia? Totalmente. Acá me están diciendo, voy a repetir la pregunta para que se escuche la grabación. Acá están diciendo que justamente a veces en situaciones más mundanas, el planteo que yo hice hasta el momento parecería un poquito más factible, posible y real,
pero para situaciones más límites de pérdidas importantes, de duelos, se puede convertir en más desafiante. La realidad de las cosas es que sí, tenés absolutamente razón, pero tenemos que entrenarnos justamente. El trabajar espiritualmente debería ayudarnos a transitar todas las situaciones, las livianas y las densas, digamos, con un poquito más de calma. Ese sería el objetivo. Nosotros no llegamos a ese nivel. Si hubiésemos llegado al nivel de entender causa-consecuencia, digamos, por supuesto hasta los duelos los podríamos atravesar con mucha más facilidad. Por ahora lo que nos queda es la simpleza de entender cuando nos pasa, que no nos pase nunca, pero la ley de la vida es que a todos nos va a tocar. Por ahora la ley de la vida es que cuando pasan esos desafíos, los desafíos fuertes que mencionamos recién, lo único que nos queda por hacer es saber que hay un programa, hay un plan divino, que Hashem no se equivoca, que cada uno está donde tiene que estar en el momento que tiene que estar, y que cuando ese tiempo se cumplió, se venció, o lo que fuere, como la palabra que quieran poner, Hashem está manejando el mundo y no se fue a ningún lado y lo sigue manejando. Digamos, ese sería un poquitito el esquema. Un minutito. Si quieren, Moshe, si querés venir acá hay lugar, acá hay Marta también, acá hay lugar, acá adelante. Acá hay lugar también en el pasillo, así dejamos el corredor de atrás. Un poco lo que comentó ella, pero agregando desde otro punto de vista, por ahí no sé si dar el duelo, como decís, la muerte del ser querido, obviamente, lo atraviesa con el duelo. Yo me quedo pensando, frente a lo que vos mensaje, las situaciones violentas que se atraviesan en la vida, que tienen que ver con hechos sociales, o bueno, mismo atentados y demás. Eso es lo que, por lo menos yo, soy una persona que no, que le faltan muchísimos elementos para poder llegar a entender todo Dios debe. Eso es lo que genera enojo, violencia y no está pudiendo uno entender. Totalmente. Te entiendo perfectamente. Lo repito acá de vuelta, insisten por el mismo lado, que a veces son situaciones difíciles de entender a partir de, digamos, cosas inmanejables, situaciones de violencia y demás. La realidad de las cosas es que, como todo, esto también es un entrenamiento. Y es un entrenamiento y es un estudio. Cuando la persona entiende cómo funciona Hashem, cómo maneja el mundo, cómo actúa, esto no se aprende en un minuto. Uno se tiene que entrenar. Las personas que tienen ese entrenamiento pueden pasar esas situaciones con más herramientas. Las que no, a veces las tenemos que sufrir esas situaciones. Pero la realidad de las cosas es que, bueno, estamos acá para empezar, por lo menos dar los primeros pasos y tratar de ir en esa dirección. Y el rey David nos está invitando a que justamente empecemos a tener esa mirada de la vida, esa mirada de cómo Hashem está manejando el mundo. Justamente lo que él nos está diciendo es tratar de ver un poquito más, tratar de entender lo que hay oculto, tratar lo que no está revelado, lo que todavía no viste. En los próximos 3 versículos que vamos a ver ahora, el rey David exhorta a distintos grupos del pueblo de Israel, que los habíamos estudiado con las personas que estuvieron hace un poquitito más, tal vez de un mes, en el Salmo 115, que él también categorizó en 3 grupos. Lo vamos a volver ahora, y él está invitando a que aquella gente que no siempre ve, digamos, la mano de Hashem, no está entrenada, él está invitando a que todo el mundo haga esa lectura, como que hagan ese ejercicio también. Hay una pregunta clásica que es, si yo vuelvo para atrás para que me sigan, cuando él dice Yom Brana Israel, ¿por qué digamos, se refiere y por qué Israel? Digamos, el concepto de que seamos agradecidos. Entonces, les decía que nosotros nos llamamos Yehudim. La palabra Yehudí viene de Yehudá. Yehudá viene de ser agradecido, es una odá, es un reconocimiento, una valoración, un ser agradecido. Nosotros, por naturaleza, deberíamos ser personas agradecidas. Y alguien pregunta y dice, ¿y por qué es tan importante ser agradecido? Porque el rey David lo trae como, él exhorta a que la gente sea agradecida. Entonces,
hay un ida y vuelta muy fuerte entre ser agradecido con el prójimo y ser agradecido con Hashem. La realidad de las cosas es que es aquella persona que no puede ver lo bueno que recibe del prójimo, difícilmente puede ver lo bueno que recibe de Hashem. Entonces es por eso que él empieza a hacer un contrapunto, les decía, entre el trabajo individual y el trabajo colectivo. La persona que no puede ver lo bueno, y a veces no piensan que ver lo bueno es alguien que te salvó la vida. Ver lo bueno es a veces algo tan simple como reconocer que llegaste a tu casa y hay cosas acomodadas porque alguien las acomodó. No es que se hicieron solas. O quien sea, o alguien la ordenó a la empleada para que ordene también. Alguien estuvo a las 8:15 para abrir a la empleada, lo hizo la empleada, está bien, no hay problema, pero alguien se ocupó de explicarle a la empleada cómo hacerlo, de abrirle la puerta, de cerrarle la puerta, de compartir con la empleada, que a veces no puede no llegar a ser lo más agradable también. Entonces eso también, empezar a ver las pequeñas cosas uno los van a ayudar a después ver las grandes cosas. En el judaísmo ese es un concepto que está muy presente. La persona que puede tener esa sensibilidad para reconocer lo bueno que recibe de otro, mucho más probablemente va a poder también reconocer lo bueno que recibe de Hashem. Y el que no puede reconocer, lo más probable es que no pueda reconocer nada. Ni lo bueno que recibe de ni lo bueno que recibe de Hashem. ¿Se acuerdan el ejemplo que dimos otras veces? Es un ejemplo que trae la halajá. ¿Cuál es el ejemplo que trae la halajá de una persona que es desagradecida? Es una persona que, por ejemplo, me invitan a mí a la casa a comer, voy y hay 50 personas más. Éramos 51. Yo puedo tener dos actitudes. Puedo decir, la dueña de casa en realidad no cocinó para mí. Cocinó para todo ese batallón, no cocinó para mí. Bueno, me invitó a mí y yo también fui. O puedo tener una actitud de decir, bueno, gracias, el Baruch Hashem, la señora se mató, cocinó para mí y los otros 50 también. O sea, a veces ellos llaman a la casa, se llama kafutoba, quiere tapar lo bueno que recibe. La realidad de las cosas es que te invitaron, te recibieron, tenías tu plato, tus cubiertos, tu comida, tenías todo. Y vos podés hacer dos lecturas, decir, la verdad, y ya había tanta gente, uno más que le hacía. Podés minimizar lo bueno que recibís, ¿no? Y esto parece un chiste, pero uno lo hace muchas más veces de lo que uno piensa. Interactuamos con mucha gente que tiene esa actitud. Alguien, no sé, otro ejemplo lo di en alguna otra oportunidad. Uno está parado en la esquina de Luis Campos, viene alguien, te toca bocina y te lleva hasta Pacífico. Y vos decís, bueno, él iba para ahí. Sí, pero él paró y te llevó. Vos decís, pero él no se desvió una cuadra por mí. Es verdad, no se desvió. Pero ¿te hizo un bien o no te hizo un bien? Muy bien. Entonces, el ejercicio que está invitando al Rey David a hacer como primer subtítulo, si quieren, es poder ver el bien que recibimos en todo momento de todos, ya sea las personas con las cuales interactuamos y por ende después también de ayer. Sigo, sí, Sally. Cuando vinimos a comer azúcar, sí. nadie sabía quién había organizado tanta comida como para agradecerle. Y la verdad que acá había mucha gente sentada con unas mesas preciosas que entraban y salían como si nada. Había alguien que había puesto su dinero y su esfuerzo, todo para que tanta gente se alimentara y pasara un buen rato. Es muy lindo lo que decís. Mira, acá están, lo repito para que salga la grabación, acá están diciendo, en Sukkot hubo un evento muy... todas las comidas eran muy grandes, muy organizadas, mucha gente. Bueno, porque, ¿sabes qué, Sally? Es una mirada que la tenemos que trabajar. A veces pensamos que tenemos derechos, que nos merecemos, que podemos reclamar y que el mundo nos debe. Y el Rey David dice, mira, no va por ese lado. Nadie alcanzó un nivel espiritualmente elevado siendo desagradecido. No hay manera. No hay manera. Podés comer kasher, podés cumplir Shabbat, podés saber el Talmud de memoria, el Shulchan Aruch de memoria. ¿Sos una persona desagradecida? ¿Sabes qué? No empezaste todavía. No despegaste del piso. Estás abajo de la suela todavía. No empezaste. Entonces, primera cosa que el Rey David está trayendo acá. Y hay un concepto que también es interesante porque habla del pueblo de Israel y dice, nosotros en repetidas oportunidades, dentro de las tefilot, dentro de nuestros rezos, o inclusive en el Kiddush, tenemos que agradecer o recordar que fuimos esclavos y fuimos redimidos y salvados de Egipto. Y alguien puede preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo tantas veces?
¿Por qué tantas veces? ¿Por qué? En la tefilá lo tenemos varias veces, lo tenemos, les decía, también en el Kiddush, o sea, no pasa un día de nuestra vida sin que lo recordemos. Así está por lo menos tabulado en la liturgia nuestra. Entonces uno puede preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué es tan importante? Entonces hay dos conceptos que van atrás de esto. Uno es lo que acabamos de explicar. ¿Por qué? Porque una persona que es esclava, el primer digamos, concepto que va atrás de la esclavitud es que uno no es dueño de su tiempo. Y el que no es dueño de su tiempo no es dueño de nada. Entonces, digamos, en el estado de esclavitud, que era el estado más bajo al que una persona puede llegar, no podíamos hacer nada, no éramos libres, pero libres de la mínima decisión. Entonces, Hashem nos sacó. Entonces, como te sacó de lo más bajo que podías haber llegado, tenés que ser agradecido. Dice, ¿pero por qué lo tenés que repetir tantas veces? Porque tenés que entender para qué te sacó. Ese es el concepto. Por eso te lo hacen repetir, los sabios lo pusieron tantas veces en la tefilá. Porque uno puede pensar, bueno, me libero y ahora hago lo que quiero. No es así. Cada uno de nosotros tiene un desafío espiritual y cada uno de nosotros tiene vínculos que están esperando que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. No somos, una cosa es ser libre y otra cosa es estar liberado de hacer lo que quieras. Sos libre para hacer lo que tenés que hacer, para cumplir tu misión. Hashem es como que dice, mira, yo te saco de acá, pero ahora te pongo acá para que hagas esto. Ahora nosotros nos olvidamos y estamos haciendo la plancha. No es la idea hacer la plancha, por eso que lo repetimos tantas veces. Insisto, cada uno tiene una misión que cumplir y hay gente que está esperando que la cumplamos. Entonces, tiene un impacto, digamos, comunitario, un impacto familiar, un impacto social, lo que hagamos nosotros. Sigamos un poquito más. Siguiente versículo, dice, Yom Bruná Beit Aarón Kilo Lam Hasdo. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado? Habla de tres niveles, Yom Bruná y Elea Adonai Kilo Lam Hasdo. Está hablando a la casa de Aarón, que serían los Kohanim, los sacerdotes, y de vuelta, que les dice que digan que la bondad de Hashem es eterna. Y también le pide a los temerosos de Hashem, a los temerosos de Dios, que también hablen de esa bondad. Explican que la familia de Aarón estaba muy involucrada, digamos, los descendientes de Aarón, quiero decir, ¿no? Los Kohanim estaban muy involucrados y tenían que ser agradecidos a partir de una acción del rey David. Cuando el rey David asume, el rey David, durante el reinado del rey David fue uno de los periodos de más, si se quiere, apogeo espiritual y también militar de la historia del pueblo judío. Y el rey David es como que les garantizó a los sacerdotes, a los Kohanim, un espacio donde puedan estudiar y profesar y actuar libremente. Digamos, no había ningún tipo de interferencia entre él, que era el rey, y el sistema digamos sacerdotal, por llamarlo de una manera en castellano, entre él y los Kohanim. Y ahora dicen, ¿por qué él les pide que agradezcan? Porque en el periodo que David se estaba escapando, esta es una historia sumamente trágica. David se estaba escapando, como le dije hace un ratito, de su suegro, de Shaul. Shaul lo estaba persiguiendo, lo quería matar, celoso porque ahora David tenía profecía que antes posaba sobre él. David se escapa y va a una ciudad que se llamaba Nov, que era una ciudad donde vivían todos Kohanim. Los Kohanim que estaban en esa ciudad no sabían que Shaul lo estaba buscando a David. Entonces le dan refugio y le dan comida. David se había quedado sin víveres. Entonces él va y pide justamente víveres para poder seguir su viaje en forma de escapada, pues, si se quiere. Entonces los Kohanim de la ciudad de Nob le dan comida. Muy bien. Le dan comida y la espada, muy bien. Pero el problema fue que le dieron comida. Entonces después le llegó a Shaul que estos Kohanim estaban, digamos, si se quiere, asistiendo a David. Entonces se enfureció Shaul y mandó a matar a la ciudad entera de Kohanim. Por eso dije, al principio dije que fue una historia muy terrible. Y saben cómo queda, no es una halajá, pero es una costumbre. ¿Por qué? Porque en algún punto lo culpan a Jonatán
cuando Jonatán se despide de David, no le dio nada para el camino. Entonces dicen, si Jonatán le hubiese dado algo para el camino, le hubiese dado un péquele, David no hubiese entrado en la ciudad de Nob y una ciudad de Coanim se hubiese salvado. Es una costumbre que cuando alguien se va de viaje se le da algo para que lleve de comida para el camino. No es una alajá. David era Juan. No era. David nada de los Juan. No. ¿Qué era David? David, no había Leví. Leví, el Parim era el mismo. Él era el rey. ¿Qué es él? No sé. Me debe fijar, no sé. Estabas hablando de pensar. Sí, no sé. Entonces, ¿Y qué? Mataron a todos. a toda la ciudad esa, a toda la ciudad. Y al rey David ahí se salvó. El rey David se había escapado, después los mataron. El rey David se había escapado y después, como fue en represalia de haberle ayudado a David. Entonces ahí los mató todos. Entonces ahora el rey David dice, bueno, ahora que yo estoy asumiendo como rey, los de la casa de Aarón pueden alabar a Hashem. ¿Por qué? Porque ahora vienen épocas más tranquilas. Ya pasó el periodo oscuro, ya pasó la etapa negra, ya pasó la época difícil. ¿Y Entonces Aarón ahora qué era? Aarón eran, los hijos de Aarón eran los sacerdotes, los Kohanim. ¿Ok? Entonces, y además también dice que habla de la casa de Aarón por otro motivo, porque los Kohanim también sufrieron particularmente, este grupo, digamos, de Am Israel, sufrieron mucho con la destrucción del templo. Por supuesto que sufrió todo el pueblo, pero aquellos que vivían ahí adentro, que oficiaban, que digamos, estaban, era su segunda casa, pasaban muchas horas por día ahí, seguramente fueron los que más sufrieron. Entonces el rey David ya proféticamente les está diciendo algo que lo va a repetir en el resto del Salmo, es, mira, hay un periodo de oscuridad y después viene un periodo de luz. No pienses que la oscuridad se queda para siempre. No pienses que todo lo negro que hay es para vos y que se va a quedar y que es para siempre y que no hay salida. ¿Ok? Cuando dice acá, Yom Norah Yere Adonai, los temerosos de Hashem, la pregunta es, ¿a quién? Primero como les dije, David les garantizó al pueblo, le garantizó a todo el mundo el derecho a profesar y a, digamos, a tener una vida espiritual con absoluta libertad, cosa que vimos que en el reinado de Shaul hubo momentos medio tormentosos. Entonces el rey David, una vez más, le está diciendo, bueno, agradezcan que ahora pueden hacer lo que quieran, reconozcan ese espacio de libertad. Reconózcanlo, porque si no pueden pensar, bueno, de vuelta, como dijimos antes, me lo merezco, me lo deben, me lo gané, lo que quiera. Y ahí, cuando hablan los temerosos de Hashem, la pregunta es, ¿a quién incluimos en ese grupo? ¿Quiénes son los temerosos de Hashem? ¿De quién está hablando? Entonces, yo creo que encontré tal vez una definición bastante interesante, que es aquel que hace lo que tiene que hacer y no le pesa la opinión de los demás. Muchas veces sabemos lo que hay que hacer, pero nos limita la opinión, la mirada de otros. Yo no sé, alguna vez lo conté hace muchos años, pero cuando yo empecé a usar kippah, cuando empecé a usar la kippah todo el tiempo, a mí me costaba 2 personas en particular, muy bien, acá Héctor se acuerda. Uno era el encargado de mi casa. A mí me pesaba un montón salir del edificio con la kippah puesta. Y la otra eran los empleados del banco, que yo iba casi todos los días en ese momento donde trabajaba. Y yo digo, ¿cómo entrar al banco con mi padre? Este se volvió loco. Me pesaba la opinión de estas 2 personas que en realidad no deberían importarme, si se quiere. Bueno, así funciona el Yetzer Hara. El Yetzer Hara hace que vos le des poder a quien no lo tiene y le consideres la opinión de alguien que no tiene nada que ver con el tema como autoridad y como meta a seguir. Entonces, los temerosos de Hashem son que, ¿sabes a quién me importa la opinión? Del de arriba. No me importa la opinión de los que están acá dando vueltas, los que están un renglón más arriba, un renglón más abajo. A mí lo que me importa es la opinión realmente de Hashem y de los demás no me afecta. Entonces, los temerosos de Hashem realmente tienen miedo, ¿se acuerdan? Explicamos ya en otras oportunidades, es un temor reverencial.
No es un miedo como traducimos siempre, como utilizamos siempre. Es un temor reverencial. Entonces, ese temor, ¿cómo se llega a ese temor? Una vez más, entendiendo quién es Hashem, cómo actúa, cómo funciona, cómo es la ecología espiritual. Entonces uno cuando empieza a entender todo eso, tiene por lo menos una dimensión de lo que estamos hablando. Y otra explicación que tiene que ver con esto de Iré Hashem, de los temerosos de Hashem. ¿Saben por qué nos cuesta entrar en ese lugar? Dice, mientras uno piensa que hay un camino mejor, mientras que uno piensa que hay una opción mejor, uno no se entrega. Uno llega al nivel de temeroso de Hashem cuando uno dice, bueno, mira, no hay otra cosa. Yo, si quiere, ya busqué, ya investigué, ya lo hice con honestidad, ¿no? Con honestidad y con, si se quiere, con rigor académico, ¿no? Mire, pero cuando uno se da cuenta de que no hay un camino mejor, de que no hay una opción mejor, no hay una opción mejor para mí, no hay una opción mejor para mis hijos, ahí se termina entregando. Mientras uno sospecha, ni siquiera cree, sospecha, de que hay algo que yo puedo tomar un poco de acá, un poco de allá y hacer una ensalada mezclando un poco todo lo demás, bueno, ahí sigo, ¿no? Y me soplan y me puedo caer y me pesa la opinión de que no me tiene que pesar. Cuando la persona ya entiende, decide, desde un lugar, digamos, de honestidad, de adultez, sin influencias de la moda o de lo que se les ocurra, que, bueno, este es el camino. Este es el camino. Y yo me estoy cuidando mucho de no usar, como en otras oportunidades dije, no estoy usando la palabra de religión, me estoy cuidando de no usarla, es encontrar cuál es el camino espiritual. Ese camino espiritual, después para poder sostenerlo, el sistema es Torah o Mitzvot. Es así. Alguien podría pensar, bueno, no, yo soy muy así, bueno, allá. La realidad de las cosas es que si no entraste en el sistema, es que todavía no entraste. Pero entonces definimos de vuelta, temeroso de Hashem, tres cosas. Le pesa la opinión del de arriba y no le pesa la opinión de los demás. O si se quiere, le pesa, pero no para llegar a apartarse de su camino. Está convencido de que es la mejor opción. Eran dos cosas, no tres, eran dos. ¿No puede ser que con los temerosos de Hashem él quiera abrir el panorama a gente que no es judía y que sí que puede tener miedo a Hashem? Porque habla primero del pueblo, después de la casta sacerdotal, y no necesita decir temeroso de Hashem. Yo creo que quiso abrir un poco el panorama. En realidad no lo encontré así. Vos tuviste cuando estudiamos el 115, después miralo, está el video, para los que no estuvieron, el Salmo 115 está muy conectado con este, tenemos el video y tenemos el audio, después si tienen chance mírenlo, porque ahí explicamos más por qué habla de estos tres grupos. Pero, digamos, básicamente él está hablando, le está hablando todo, porque hay niveles, inclusive en los 10 mandamientos también hace una división muy sutil. En un momento habla, en los mismos 10 mandamientos, dice Et oabai bet shomrei mitzvotai. Habla de dos niveles, están los que me aman, dice Hashem, y los que cuidan mis mitzvot. Y vos podés decir, pero escúchame, si cumplís todas las mitzvot, se supone que no más no necesariamente. No es lo mismo, no es lo mismo. Hablamos creo que la semana pasada también. Una persona prendió las velas de Shabbat, sí. Las prendió en horario, sí. Prendió las dos, sí. Dijo la bendición, sí. La vela era callar, sí. Todo bárbaro. ¿Lo hizo con alegría? ¿Lo hizo con amor? ¿Lo hizo con cariño o lo hizo para sacárselo de encima? Hay niveles, como en todo hay niveles, ¿no? Acá también está hablando de niveles. Este nivel es el nivel más elevado. Ese nivel, porque está por encima del sacerdote, encima del Cohen. Es la persona que es temerosa de Shamayim. Miren, estas dos palabras resumen todo. Vos podés encontrar, como me dijo una vez un rab con el cual yo estudiaba, hay una diferencia, por ejemplo, entre vender kasher y entre ser kasher. Hay algunos que son comerciantes, venden kasher como podrían estar vendiendo alfombras o lámparas. Y hay otros que son kasher ellos. Entonces son kasher, entonces ya hay otra perspectiva. Irat Shamayim se resume, digamos, cuando es la vara. Es la vara si pisás el palito o no lo pisás. Vamos a avanzar un poquitito más.
Y dice acá una parte muy interesante el rey David, donde dice, Minametzar karatiya anani bamer javia. La traducción podría ser, clamé a Hashem desde la estrechez. Metzar es estrechez. Mitzrayim tiene la misma raíz, que quiere decir la estrechez, lo angosto, lo que me limita. Dice, desde la estrechez lo llamé a Hashem, pero lo llama Hashem con el nombre apocopado, el nombre abreviado, que es Ya nada más, cuando sabemos que el nombre de Hashem tiene 4 letras, acá tiene 2 nada más. Y dice, y Hashem me contesta, Bamer Javi, a mí me encanta esta frase, dice, y Hashem me contesta y me ensancha, ¿no? Como que me respondió en la amplitud, ensancha. Entonces de vuelta, él habla en el primer versículo de estos que están acá, es el versículo 5, habla de una situación de estrechez y una situación de amplitud. Después vamos a volver al otro, yo quiero concentrarme en ese. Esta es la señal de un camino que se ensancha. Un camino que está angosto y se termina ensanchando. ¿Cuál es el problema? Que no siempre tenemos estas señales. A veces vamos por un camino angosto y pensamos que el camino es así, que se queda. Ni siquiera aspiramos a que se ensanche, porque ni siquiera creemos en que tenemos las fuerzas como para alcanzar un camino más angosto. Más ancho, perdón. Gracias. La Gemara habla que en la vida de todas las personas hay momentos más brillantes y hay momentos más opacos. Todas las personas. Así Hashem maneja el mundo. Así Hashem lo creó. Hay momentos, es una rueda, es un galgal, es una rueda donde hay momentos más brillantes y momentos más opacos. A veces la vida nos avisa, a veces podemos detectar. El Talmud dice, bueno, ¿para qué te sirve saber eso? Te tiene que servir para saber hacer los ajustes. Si Dios no permite, estás en un momento un poquito más opaco, bueno, puedes seguir viviendo como si estuvieras brillante. Y no lo piensen en términos materiales únicamente, es en todo. Esto es en salud, a veces en los vínculos, es en dinero, es en la vida comunitaria. Hay momentos que son más brillantes, justamente, y hay momentos que son de los otros. ¿Y qué pasa con los momentos oscuros con la fe? Ahora vamos a verlo, ahora lo vamos a ver. Entonces, el tema es aprender a leer los caminos. Hoy el camino está angosto, pero la persona tiene que poder leer el camino, poder darse cuenta, ¿no? Que está transitando en un momento angosto. Y el rey David está diciendo que él lo clamó, lo llamó a Hashem en un momento de estrechez, donde las cosas apretaban. ¿Apretaban en qué? En todo. Apretaban en entendimiento, apretaban en amor, apretaban en la familia, apretaban como nación, apretaban militarmente, había hambre, pasó todo. El rey David fue una de las personas que más sufrió y pasó todo lo que se les puede ocurrir. Entonces hay momentos de estrechez. Bueno, primero lo que tenemos que saber es poder detectarlos. Esa señal que mostré antes no existe en la vida. No vamos caminando y alguien nos dice, cuidado. No nos dice. Entonces, primero tenemos que tener esa sensibilidad. El Talmud les decía, pregunta, ¿para qué esa sensibilidad? Y justamente para hacer los ajustes. ¿Y para qué te sirve saber esto? Insiste el Talmud. Dice, pues ¿sabes para qué? Para que se lo enseñes a tus hijos también. Porque todos nosotros quisiéramos poder garantizarles a nuestros hijos una vida llena de brillos. Que nunca pase. Pero la realidad de las cosas es que pasan estas cosas. Entonces, la persona, ahora sí te contesto tu pregunta, la persona que tenga una, digamos, estructura espiritual, yo no digo que la va a hacer de taquito, pero seguramente le va a ser más fácil. La estructura espiritual le debería servir para transitar los dos periodos sin sobresaltos. No pienses que solo para transitar el opaco, porque el periodo brilloso también hay que saber transitarlo, porque te la podés creer. ¿Entendés? Te la podés creer, te podés enorgullecer, y ahí perdiste la humildad, y cuando perdiste la humildad es otro de los motivos por los cuales espiritualmente ¡boom! Bajaste. Podés ser una persona, otra vez más, el ejemplo, sabe todo el Talmud de memoria, sabe todo el Shulchan Aruch, cumple Shabbat, cumple Mitzvot, cumple Kasher, cumple todo. ¿Es una persona arrogante? Ni empezó. Volvió todo para atrás. Bajo cero. Tal vez un chico de 5 años que es generoso y es humilde está más arriba que él. Una vez le fueron a preguntar al Rav Shach. El Rav Shach era un Rav muy importante.
que vivió bueno, nació en Rusia, después vivió en Israel, tenía una yeshiva muy grande y tenía un donante muy grande que mantenía toda la yeshiva, no solo esa, sino otras más, un donante americano. Y un día el Rav Shach, este donante, lo fue a ver a la yeshiva, y había un chico de 16 años que estaba estudiando compenetrado ahí adentro de su Gemara, sin levantar la mirada. Y entonces el donante le pregunta al Rav Shach, le dice: Rav, dígame, ¿de quién es más grande el Olam Haba? Dice, ¿de ese chico o el mío que mantengo no sé cuántas yeshivot que él mantenía? Y el Rav Shach lo miró y le dijo: ¿Olam Haba? Afpam lo hay. Dice: ¿del Olam Haba me estás hablando? Dice: nunca estuve ahí. Dice: ¿qué me estás preguntando? Dice: yo nunca estuve todavía ahí. Dice: pero en este mundo, este chico te sacó 30 cuerpos. Dice: este chico, vos sos el donante, pero él estudia. Él sabe, él puede ver de adentro. Este chico te sacó 30 cuerpos. Y la mamá, no me preguntes porque no sé, pero este chico te va ganando. ¿Por qué? Porque de vuelta muchas veces nos mareamos. Por eso dije, los momentos de luz nos hacen creer que la luz es para todo. A veces sí es un momento de luz, es un momento de luz comercial, económico. Pero ¿quién te dijo que eso te dio elevación espiritual? Tenés un momento de luz económico y no tenés más entendimiento, no sos más sabio, tenés más plata nada más. Ni más feliz. El problema es, muy bien, ni más feliz siquiera, ni tenés mejores vínculos con la familia en general, estudiamos en otras oportunidades. El desafío de la riqueza muy poca gente lo pasa, es un desafío muy grande. Y no es para siempre. Muy bien, eso tiene que ver con lo que explicamos en Talmud. Viene un momento también opaco, tampoco es para siempre. Entonces, la estrechez, insisto, que nadie piense que es algo solo material. Esto puede ser espiritual, puede ser en vínculos, puede ser en entendimiento, puede ser en salud. Que nadie piense que es solo algo material. Entonces viene el rey David y dice: mira, hay un momento, a mí me gustó esta imagen porque tiene espacios, digamos, de más estrechez y después se abre, ¿no? ¿Por qué? Porque explican que es una de las causas de estrés más grandes para la persona, sentirse apretada. De vuelta, apretado en todo, en entendimiento, en salud, en economía, en vínculos. Sentirse que está limitada. La estrechez tiene que ver con uno está limitado, uno está cómodo. Es el problema. Entonces, cuando la persona está en esa situación, fíjense que el rey David le clama a Dios y Dios se revela con el nombre cortito, no con el nombre completo. ¿Por qué? Porque en este exilio que estamos viviendo, Hashem no se revela de la manera, digamos, con el nombre completo, se revela de una manera más chica. ¿Por qué? Porque no somos meritorios. Como no somos meritorios, Hashem, digamos, también se fue. Esto es como lo de las sombras que estudiamos la semana pasada, con el ejemplo elástico. Es de acuerdo a cuanto vos das por un lado, es también lo que viene para el otro. Entonces, como las personas actuamos con una desconexión espiritual en general, entonces también la revelación que hay de Hashem es acorde. De acuerdo a lo que uno busca, es lo que va a recibir. Otro concepto que decimos siempre que es muy importante: no hay imposición. No hay imposiciones en espiritualidad. A nadie le van a dar lo que no quiere. Entonces, si no lo querés, no lo vas a tener. Después no digas por qué no lo tengo. Porque no lo quisiste, no lo tenés. Parece un chiste, pero lo hacemos todo el tiempo. Entonces, vamos a seguir un poquito más. Dicen que Hashem se termina revelando, termina siendo generoso y ensancha. O sea, lo que hace falta acá es que la persona no se sienta cómoda. El problema, ¿saben cuál es? Que nos terminamos sintiendo cómodos acá. Nos terminamos sintiendo cómodos hasta en un chorrito de agua así chiquitito, en un estrechito. Nos terminamos acostumbrando y nos sentimos cómodos. Como te sentís cómodo, no pedís más. No pedís que te saquen. Antes de Rosh Hashanah estudiamos, es una historia que trae el Rav Pinkus. Es una historia muy conocida. Dicen que el rey tenía un hijo, que el hijo se peleó con el padre. Entonces el hijo se fue del castillo. Entonces se fue del castillo y el padre mandó a seguirlo. Y el chico se cayó en un pozo. Entonces los que lo seguían se tiraron al pozo para ayudar al chico. Entonces el chico se fracturó, los que lo seguían se fracturaron también. Entonces después pasó el tiempo y veían que no venían, entonces otro grupo fue en búsqueda de ellos. Y los encontraron. Y le dicen: ¿qué necesitan?
y necesitamos vendas, necesitamos agua, necesitamos comida. Pero ninguno pidió que lo saquen del pozo. Se tendrías que haber gritado, sacame de acá. Esa es cuando ya te sentís muy cómodo en la estrechez y sabés qué querés, querés cambiar el microondas. Querés cambiar las cortinas. Te entretenés con todo eso. No es un chiste, lo hacemos todos, todo el tiempo. Nos entretenemos con esas cosas, ¿no? Entonces, ahí el rey David dice, cuando clamé y sentí la estrechez, cuando me molestó, cuando estaba incómodo. Mientras estás cómodo, te vas a entretener con otras cosas, aunque estés así apretadito, apretadito. Un comentarista que se llama Barbanel dice que el salmista, el rey David, está recordando lo de Mitzrayim y usa esta palabra que también es un juego de palabras con Mitzrayim, como explicamos, porque dice, la persona, todos necesitamos tener como anclajes de otras situaciones donde pudimos pasar la prueba, o mejor dicho, o si quiero pasar la prueba, o salir airosos de una prueba. Dice, bueno, fíjate, más bajo que Mitzrayim nunca estuviste. Y Hashem ya te sacó de ahí. Si te sacó de ahí, te va a sacar ahora de este problema que comparado con aquel es mucho más chiquitito. Sigamos. El rey David está diciendo a veces la estrechez, no sé para dónde ir, no sé qué hacer. Está así como este hombrecito en el medio de un laberinto, ¿no? Un laberinto que no encontramos la salida. No encontramos la salida y no sentimos ni siquiera dónde encajo, no entendemos cómo funciona. Cuando uno está en un laberinto de verdad, o sea, si no sé alguna vez fueron inclusive a un laberinto, llega un momento que esos laberintos que hacen con plantas y demás, llega un momento que uno no encuentra la salida y uno se angustia, no entiende la lógica. Y a veces la trampita, ¿cuál es que dicen para ver la salida? ¿Qué tenés que hacer? Si pudieras elevarte un poquitito. Si podés elevarte un poquitito, podés tener una perspectiva distinta y encontrás la salida. ¿No? Dicen, bueno, cuando la persona puede hacer ese trabajo, al final le terminan marcando un camino, le terminan abriendo un camino, le terminan ensanchando el camino, como dice el rey David. El rey David lo que está diciendo es, mira, no te entregues a la desesperación, como que la persona no se desespere, que mismo que estés bajo mucha presión y en el marco de una situación angustiante, como se habló acá, dicen que cada uno de los desafíos responde a una orden divina. Y se acuerdan que estudiamos que ¿cuál es la idea? La idea no es que la persona sufra, sino la idea es que la persona justamente saque a la luz fuerzas que ni siquiera él sabe que tiene. A veces tenemos recursos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos por acá Abraham tuvo que pasar 10 pruebas? ¿Por qué lo tuvo que pasar 10 pruebas? Porque Abraham, cada vez que pasaba una prueba, primero no utilizó las mismas herramientas que utilizó para la prueba anterior. Cada vez tenía que terminar sacando a relucir nuevas herramientas. Una prueba era irse de la casa de su padre, hacen falta unas herramientas. Otra prueba era instalarse en la tierra de Israel, hacen falta otras herramientas, no es la misma. Otra prueba era ofrendar a su hijo, son otras herramientas. Entonces, lo que está diciendo acá de vuelta el salmista es que entiendas que todos estos desafíos y todos estos caminos no es para molestar. Justamente, digamos, uno no debe pedir que le manden desafíos, no debe pedir que le manden pruebas, pero si uno pudiera estar un poquito, digamos, por lo menos no deprimirse. Si uno llegara a estar alegre, ni les cuento, pero si uno pudiera no deprimirse, entender que la prueba no necesariamente es algo bueno o algo malo, que vamos a terminar sacando cosas buenas de eso. Otro concepto que es en general cuando el camino espiritual se empieza a ensanchar, se van acomodando otras cosas. Muchas veces van acompañados, cuando hay veces se empiezan, es como si fuera un rompecabezas donde se empiezan a acomodar unas piezas, se terminan acomodando las del otro costado y las del otro, las piezas se empiezan a encajar. Cosas que en un momento veíamos como imposibles de armar, no entendíamos cómo encajaba esto. Ahora cuando se van acomodando primero espiritualmente, después se van acomodando las demás cosas. Un poquito más. Dice, Adonai li lo irá, mayaseh li hará. Dice, si Dios está conmigo, no temeré de lo que me pueda hacer un hombre.
usa el nombre completo de Hashem. En el versículo anterior usó el nombre abreviado, acá usa el nombre completo. Él todavía está diciendo algo tan básico y tan profundo al mismo tiempo en una oración donde él dice, mira, Hashem está conmigo, si Hashem está conmigo no tengo de qué temer, no hay forma de tener miedo. ¿Cómo funciona esto? Entonces, dice, en realidad, esto debería ser la imagen, a mí me encantó esta imagen. Esta imagen debería ser la imagen, digamos, de una persona que camina con Hashem. Es una especie de Superman, está en una burbuja, no sé si se ve bien por el contraste, pero está en una burbuja, siente que avanza, él interactúa en el mundo. A mí me gustó porque inclusive va con un portafolio, interactúa en el mundo. Este no está dentro de la yeshiva solamente, se está moviendo en el mundo material, en el mundo espiritual, está interactuando. Pero él, en el vínculo que él pudo construir con Hashem, en el conocimiento que él tiene de Hashem, siente que él va y no tiene miedo. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos poder transmitirle este concepto en forma vivencial a nuestros hijos? Primero tenerlo nosotros. Nadie puede dar lo que no tiene. Primero lo tenemos que tener nosotros. Y después transmitírselo a nuestros hijos. Porque en realidad ese es el sentido de todo este trabajo espiritual. Si la persona puede, sentir un vínculo fuerte con Hashem, entonces camina por donde tenga que caminar. Y sabe que... ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro, ahora tengo que ir allá. ¿Vieron como dicen los futbolistas? Estoy a disposición del técnico. Bueno, esa debería ser una frase nuestra de cabecera, entendiendo por técnico a Hashem. Estoy a disposición. Ahora ¿qué me dice? Ahora que haga esto, hago esto. Ahora tengo que resolver lo otro, tengo que resolver lo otro. Ahora tengo que resolver aquello, lo tengo que resolver. La pregunta es, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Cómo voy a pasar la prueba? ¿La voy a pasar a los gritos? ¿La voy a pasar quejándome? ¿O voy a poder incorporar lo que se llama en hebreo la mirada de la emuná? Ese sería el concepto. Muchas veces cuando la persona... A todos nos pasan cosas difíciles. La pregunta que nos deberíamos tratar de hacer es, ¿cómo atravesaría esto una persona que tiene un vínculo muy fuerte con Hashem? ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo caminaría este desafío? Diego, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, señor. Ahí en la frase dice si Dios ya está condicionando a lo que viene después. ¿Por qué dice si Dios está conmigo? Está mal. Perdona, No, está mal. Dios está conmigo, porque acá no está condicionado. Adonai está conmigo. En realidad él está bien, esto lo encontré creo que en alguna traducción, pues yo hice una adaptación, no. Él está explicando, si yo estoy con Hashem y Hashem está conmigo, ¿de quién voy a tener miedo? Ahí sería la semántica. Él está explicando, él está diciendo, mira, si yo tengo el vínculo... No, por eso él dice, Hashem está conmigo, pero la traducción semántica sería, que traen los traductores, es verdad, Hashem está conmigo y no voy a tener miedo a los demás, pero la traducción sería, por cuanto que Hashem está conmigo, yo no tengo miedo a nada, no tengo a quién temer, porque fíjense cómo sigue, miren, la burbujita ya la vimos, de vuelta, dice, Adonai li beozerai vaniere besoneai. Dios está conmigo a través de los que me ayudan. Por eso podré ver a mis enemigos caer. ¿Viste? Sabía que te ibas a despertar. No, porque la vez pasada te molestó esta frase cuando preparé acá, dije, ahí me va a venir Sally y dice, ¿por qué quiere ver a los enemigos caer? La verdad que busqué eso para explicar. Encontré un comentario que a mí también me molestaba. Porque a priori, alguien podría decir, pero ¿cómo es esto que quiero ver a mis enemigos caer? Deja a estos enemigos que se vayan, que hagan su vida. ¿Por qué los quiero ver caer? Muy bien, a ver. ¿Qué enemigo? ¿Ves qué enemigo? El enemigo que me quiere matar. Muy bien, un poco más a eso, un poco más. No, el enemigo... Encontré un comentarista, se llama el Raptel, yo ahora me voy a fijar, acá tengo la fuente, donde él explica. Dicen que saben que una forma de conocer a una persona, ¿saben cómo es? Por los enemigos que tienen. Entonces el concepto es, una forma de conocer a una persona es por los enemigos que tiene, si es que tiene enemigos. Primero si tiene enemigos, después ver quiénes son. Si los enemigos de esa persona
son todos tzadikim, es porque esa persona tiene que corregirse un poquito. Es decir, si él se lleva las patadas con personas elevadas, es porque el problema está en él. Y si, digamos, los enemigos, las personas con las cuales él se lleva las patadas, son personas muy bajas, posiblemente él está en el camino correcto. ¿Se entiende el contrapunto? Es decir, esto te marca quiénes son los que te odian a vos. ¿Quiénes son los que te odian a vos? Marca quién terminás siendo vos, dónde estamos parados. Vamos a seguir viéndolo. Bueno, pero ahí puede haber un error, porque si sus enemigos son los que están más bajos, el problema es que él no sabe bien relacionarse con la gente que se tiene que relacionar. Muy bien, pero él no se refiere a ese sentido, porque acá está bien lo que él me dice. Acá uno podría entender que para vos, ¿qué querés decir? ¿Que él ni siquiera tendría que tener vínculo con esas personas? Claro. Muy bien, pero son sus enemigos, son las personas que lo odian a él. Él no es que tiene vínculo con ellos, él no los elige, ellos lo odian a él. Ellos lo odian a él. En realidad, ustedes saben que muchas veces las personas, digamos... ¿Qué pasa? Tuvo vínculo, si no, ¿por qué lo odian? ¿De vuelta? No. Que tuvo vínculo. ¿Por qué No, lo a veces odian? ni siquiera. A veces ni siquiera. A veces el odio, ni siquiera hay vínculo. El odio viene porque molesta lo que la persona representa. Que muestra, exactamente, a veces envidia, a veces muestra lugares a donde la persona podría haber llegado y no llegó. Entonces lo ve en el otro y me molesta. Entonces ahora me quiero dar con un caño. Ustedes saben que es algo muy probado ya. La persona, digamos, que cumple Torah o Mitzvot, le molesta más al propio Yehudí que al que profesa cualquier otra religión. Está moviéndole sus propias convicciones. Tal cual. Le molesta ese. A una persona que no, que digamos, le voy a contar una anécdota. Yo hace muchos años trabajaba y viajaba mucho a Portugal. Entonces yo ya había empezado más o menos a comer kasher, comía lo que se llama, como dice en inglés, kosher style. Comía un pescado afuera, comía alguna cosita y demás. Entonces durante muchos años yo a veces iba 3-4 veces por año y siempre decía, no, yo quiero comer esto, quiero comer... Y después cuando generé una confianza les expliqué que bueno, que me cuidaba, que comía kasher, que no comía esto, que no comía lo otro. Automáticamente se disparó una sensación de muchísimo más respeto desde ellos hacia mí, que antes, que yo les decía que no tenía ganas, que no tenía esto, que no tenía lo otro. Es decir, cuando me dijeron, no, mirá, vos no lo comés por un tema religioso, nosotros no te das problema, vamos a otro lugar, elegimos un lugar, vamos acá, vamos allá. Es decir, la persona que está fuera del sistema normalmente va a reaccionar con muchísimo más respeto del que se imaginan. El problema es el de adentro que le molesta. Al de adentro le molesta. Déjenme avanzar un poquitito. Quiero tratar, yo les anticipé que no lo íbamos a terminar hoy, pero quiero tratar de avanzar un poquito. Yo pienso que acá, perdón, acá se refiere de personas, yo creo que esto pasó este versículo, cuando dice, por eso poder ver a mis enemigos caer. A mis enemigos se refiere a mis enemigos, no que hay una envidia, que yo quiero que le vaya mal. Se refiere a las dos cosas. Sino acá hay una cuestión de mucho más. Sí, acá se refiere a las dos cosas. Se refiere a enemigos personales y enemigos ideológicos, enemigos digamos, a nivel nacional, pero por problemas ideológicos. Habla el rey. Por eso, el rey David. habla de los enemigos de él. Muy bien, pero habla de las dos cosas. Son dos tipos de enemigos. Mirá cómo sigue. Mirá cómo sigue. Dice, esta es la... ¿Saben qué es esto? Muy bien, esta es la esposa de Lot. La esposa de Lot que se convirtió en sal. Esta es la imagen más aceptada. Está muy cerca del Mar Muerto. El Mar Muerto está acá abajo, que lo leímos la semana pasada en la Torá. Esta es la esposa de Lot que se convirtió en sal. Es una ruta con un acantilado, está totalmente señalizada, es un punto, hay que imaginársela un poquitito, pero bueno, es esa. Dicen que, ¿por qué se convirtió en sal ella? Porque no tenía que darse vuelta. Muy bien. ¿Por qué no tenía que darse vuelta? Vamos más. Para seguir pasado, adelante y no ver el tenía que ver con el pasado. Muy bien. Todo lo que dijeron está bien, pero yo busco otra cosa.
explican algo. Dicen que la persona que es salvada de una situación por sus propios méritos podría eventualmente mirar, pero ella no había sido salvada por méritos propios, era por mérito de Abraham. Entonces, lo que le estaban a ella, le dijeron, vos no mires. ¿Por qué? Porque en realidad vos deberías estar allá. Vos no sos mejor que ellos. Vos deberías estar allá. Entonces, si vos no fuiste mejor, digamos, te salvaste porque tuviste, digamos, portación de apellido. Pero si no, vos estarías en esa situación. Entonces, por eso no podés mirar. El rey David dice, yo quiero ver a mis enemigos. ¿Qué quiere decir? Él está pidiendo a Hashem tener los méritos de no ser igual que ellos. Digamos, yo quiero tener una vida espiritual elevada, yo quiero ser distinto, y ellos que hagan lo que sea, no quiero tener nada que ver con ellos, no quiero tener puntos de comparación. Un minutito. Sigamos. Ahí, en el siguiente versículo dice, Tov la hasot badonai mi betuach nidvim. Mi betuach badam, perdón. Dice, en la traducción sería, es mejor o es bueno la hasot, que ahora vamos a ver qué significa, que sería, digamos, refugiarse, vamos a decir la traducción, en Hashem, que confiar en la persona. Es decir, acá hay dos opciones. O confío, como decimos siempre, la persona puede confiar que sus problemas se van a resolver por el médico, el contador, el gerente del banco, no sé, el policía, el gobernante, el abogado, el PRODE, muy bien, por lo que sea, o la persona va a confiar en Hashem, ¿no? Este es el primer contrapunto. Síganme unos minutos más, porque acá el rey David va a tratar las dos cosas. Acá hay dos conceptos. Está por un concepto que se llama Hisayon, que significa refugiarse. Por eso dice, la Hasot viene de refugio. Encontrar refugio en Hashem como contrapunto es tener confianza en la persona. Hay una sutileza en el lenguaje en cuál es la diferencia, porque el rey David utiliza dos términos. Vamos a tratar de explicar cuál es la diferencia que hay. El concepto de Hisayon denota confianza, mismo que no nos hayan garantizado, no nos hayan prometido, no nos hayan dicho nada, ¿no? Es decir, esto sería el equivalente a una persona que va y se refugia, no sé, en un toldito, ¿no? De una lluvia muy fuerte. Mismo que ese toldito no fue hecho para soportar la lluvia, y mismo que nadie dijo, mira, ponete ahí abajo que la lluvia la vas a poder soportar, la persona encuentra refugio en eso, mismo que no haya una garantía. Y él dice, mi betuach ba'adam, dice, confiar, el concepto de bitajón, es cuando alguien sí ya enuncia y declara que él, digamos, se dedica a eso, ¿no? Como que es su fortaleza. Los comentaristas dicen, a veces la persona tiene el bitajón, por ejemplo, en relación a, tiene, no sé, un custodio muy fuerte, o una puerta blindada muy fuerte, o un sistema de alarmas muy fuerte. Entonces eso está hecho para eso, y vos a priori podrías pensar que por ahí va a venir tu digamos, tu seguridad. Y acá el David te dice, mira, es mejor que vos encuentres refugio en Hashem que en algo que se te presente como profesionalmente preparado como para garantizarte la seguridad. El profeta Jeremías, el profeta Irmiau, él maldice a la persona que deposita su confianza en el ser humano. Entonces alguien puede venir y decir, pero ¿y qué hago entonces? A veces hay situaciones donde dependemos de otro ser humano. ¿Está mal entonces tener confianza en que me va a ayudar mi amigo? Ahora tengo un problema. ¿Mi amigo me puede ayudar? ¿Está mal tener confianza en él? No es lo mismo. Muy bien, a ver, vamos. Quiero escuchar más. Una cosa es tener o poder refugiarse en Hashem, y otra cosa es que alguien te pueda dar una mano y es más limitado, digamos. Absolutamente, excelente. La idea, dicen que lo que la persona tiene que hacer son las dos cosas. Dice, la persona se refugia en Hashem y pone su confianza en Hashem. Y en que Hashem va a despertar en el corazón de este amigo las ganas de ayudarlo. De este o de alguien que él ni siquiera conoce. Pero él su confianza la tiene en Hashem. Él su confianza la tiene en Hashem, no en el doctor. Intermediario. Exactamente, intermediario. Nosotros no pensamos, en la mano del médico me va a curar.
Hashem me va a curar, va a mandar el emisario que va a ser el médico, va a mandar el emisario que sea el abogado, mandar el emisario que sea el contador. Me va a resolver el problema, pero mi confianza, mi expectativa está puesta en Hashem directamente. Los demás los entendemos y los reconocemos exclusivamente como medios, como títeres. Exactamente, en el mejor sentido de la palabra, títeres, absolutamente títeres. Que Hashem los mande para resolvernos los problemas. Todos nosotros podemos dar ejemplo como... Absolutamente. Todos podemos dar ejemplo cómo aparecieron en algún momento personas que nos ayudaron y nos resolvieron problemas que teníamos. Bueno, tenemos que ensanchar la mirada y ver que esas personas no aparecieron porque sí, porque aparecieron porque Hashem los mandó. Si no, volvemos al ejemplo que vimos otras veces, vamos a decir, y justo fui al hospital y justo había un cirujano que justo era el mejor y justo había cama para el día que yo necesitaba y justo me operó y justo encontró el problema y justo me dio la puntada que necesitaba. Entonces podemos y nos llevamos puesto a Hashem y no lo vemos en ningún lado. ¿Me dan 5 minutos más? ¿Está bien? ¿5 minutos está bien? No más de 15. Sigue el rey David y dice, dice, es mejor apoyarse en Hashem que confiar en los nobles. Nidvim son los nobles, ¿no? Dice, lo que él dice es algo muy simple. A veces los nobles, en esta generación no estamos muy acostumbrados a ver nobles, pero en otra época los nobles eran aquellas personas que más o menos todo lo podían. Y la gente a veces podía confundirse, pensar que tener un vínculo con una persona poderosa, una persona adinerada, una persona con influencias, me iba a resolver los problemas. Él viene el rey David y te dice, mira, no es así. Vos construís tu vínculo con Hashem y eso es mucho mejor que digamos, todos los apellidos combinados de la alta sociedad que puedas encontrar. Hay otra explicación que dicen que los Nedivim son 70 ángeles, 70 malachim ministeriales que están con Hashem, que ellos están supervisando a cada uno de las 70 naciones. Entonces dicen que los ángeles que se posan en un momento a la derecha de Hashem tienen una mirada más benévola para con las personas. Y los ángeles que se posan a la izquierda son un poquito más estrictos. Entonces el rey David dice, mira, yo prefiero tener el vínculo directo con Hashem que confiar en estos ángeles que me van a salvar. Si de estos ángeles que su trabajo es justamente acusar y defender a la persona, dice, yo mi confianza la tengo puesta directamente en Hashem. Esto es otro concepto muy importante. El rey David insiste, fíjate, te sacó del medio a las personas y te sacó del medio a los intermediarios espirituales. Dice, vos construite fuerte en el vínculo directo que vos puedas armar con Hashem, independientemente de todo intermediario, sea de este mundo, sea del mundo por venir. Sacá todo el medio, vos estás con Hashem hablando directamente. Bueno, y acá el siguiente versículo dice, Kol goim sebabuni beshem Adonai ki amiram. Dice, todos los pueblos me rodearon en el nombre de Hashem. Acá, para estudiar, me rodearon, dicen que tiene que ver con 2 episodios de la vida de David. Lo voy a decir brevemente. Uno es, en un momento había un rey que se llamaba Ahish, donde David fue a la corte de él buscando refugio y terminó siendo rodeado por enemigos. Ahí estaban la familia y los hermanos de Goliat, a quien David había matado unos años antes. Entonces David en ese momento estaba en lo que se dice la boca del lobo, o la boca del león, peor. ¿Cuál es peor? La boca del león debe ser peor, ¿no? Estaba en la boca del león. Entonces, ¿qué hizo David? David se hizo pasar por loco. Se hizo el loco. Y este rey tenía, ahora no me acuerdo si era una hija o una hermana que era loca, que vivía con él. Y cuando lo vio a David que estaba loco, dijo, la famosa frase dice, Hasenim Meshugaim Li, dijo que me faltan locos, dijo, sáquenmelo de acá y llévenselo. Y así David zafó, estando en la boca del león, terminó zafándose, haciéndose el loco. Y esto viene, de esa forma le contestaron a David, porque David en un momento le había planteado a Hashem, entre otras cosas, para qué existían los locos en el mundo. Entonces, Hashem le terminó demostrando que a veces los locos sirven, tienen su momento, y lo terminó salvando, su propia vida se terminó salvando haciéndose el loco. Y la otra situación es otra situación muy trágica,
también en un momento los Amalekim atacaron a Israel, atacaron una ciudad que se llamaba Ziklag, y la devastaron, la incendiaron y tomaron cautivos a su propia familia, la familia del rey David. Entonces el rey David clamó a Hashem, y Hashem, en realidad el rey David fue al Kohen Gadol de la época, que era el sumo sacerdote, que tenía un pectoral, que digamos hacía como preguntas a Hashem, y por la forma en que se prendían unas piedras preciosas que tenía en el pectoral, se iluminaban de una forma, obtenían respuestas, y Hashem se le revela de esa manera a David, y le dice que se quede tranquilo, que digamos su familia la iba a recuperar y iba a estar en armonía nuevamente, como que no iba a haber ninguna tragedia más, digamos, personal para él. Era una tragedia nacional porque una ciudad entera había sido devastada, pero personalmente por lo menos él iba a zafar. Entonces acá el rey David está resumiendo un poquitito, está diciendo es mejor confiar en Hashem que en confiar, antes dijo, en la persona. Ahora te aclara, no una persona común, ni siquiera un noble, una persona poderosa. Alguien podría pensar que está bueno tener amigos poderosos. Dice el rey David, eso no es lo que te va a dar lo que estamos buscando, que es esa calma, esa serenidad, ese temple como para poder atravesar distintas situaciones en la vida, situaciones más desafiantes y menos desafiantes, y pasarlas todas en un estado, digamos, de equilibrio, sin hacer picos en momentos de mucho brillo, o Hasu Shalom, otro pico para abajo en un momento de más oscuridad. La verdadera, digamos, garantía, la verdadera digamos, receta es justamente el rey David. Va a seguir hablando en este salmo, no vamos a terminar hoy, vamos a seguir en otro momento, pero el rey David va hablando todo el tiempo de que la verdadera o la única receta que él termina proponiendo es construir personas espiritualmente elevadas a partir del vínculo fuerte, genuino y honesto que fueron creando con Hashem. Esa es la idea. Hashem, vamos a seguir estudiándolo, no me quiero demorar más. Muchas gracias por venir y seguimos estudiando la próxima.